Muy bien, en este tercer ejercicio, utilizando estructuras de secuencia, selección, repetición y funciones dentro de nuestro PSINT, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a crear una función que calcule el máximo común divisor, o el MCD, de dos números positivos por el método de Euclides. El método de Euclides es el siguiente. Se divide el número mayor entre el número menor. Si la división es exacta, el divisor es el MCD. Si la división no es exacta, dividimos el divisor entre el residuo obtenido y se continúa de esta forma hasta obtener una división exacta, siendo el último divisor el MCD. La idea es crear un programa principal que lea dos números enteros positivos y muestre el MCD. Para comenzar, entonces vamos a tener la ayuda de nuestro amigo el alquimista. Para ello tendremos el primer ejercicio. ¿Cómo sería el MCD entre 12 y 3? Resulta que siguiendo el algoritmo que acabamos de ver de Euclides, tocaría que tomar el número mayor, que en este caso es 12. 12 dividido 3 va a dar 4, residuo 0, por lo tanto la división es exacta. Al ser exacta, podemos decir que nuestro MCD, pues claramente es el 4. El 4 es el máximo divisor común entre los dos números que acabamos de trabajar. Por otra parte, si hacemos el ejemplo entre 16 y 12 para sacar el MCD entre 16 y 12, siguiendo la estructura de Euclides, tendríamos que tomar el número mayor, que en este caso es el 16, y dividirlo entre el 12. 16 dividido 12 va a dar 1 como residuo 4. Resulta que la división en este punto no es exacta. Al no ser exacta, pues claramente no se cumple con lo que dice Euclides. ¿Qué tocaría que hacer? Lo que tocaría que hacer ahora es tomar entonces el 12 y dividirlo entre el 4. Entonces queda 12 siendo el dividendo y 4 siendo el divisor. Al hacer la división, pues claramente podemos notar que 12 dividido 4 nos va a dar 3 como residuo 0, finalizando entonces con la instrucción que nos dice Euclides. Entonces de esta manera podemos decir que el MCD entre 16 y 12 pues va a ser el número 4. Ahora bien, ¿qué pasaría si por ejemplo tenemos 450 y 360? Resulta que al hacer la división entre 450 y 360 tenemos de que está una vez y el residuo es 90. Siguiendo la estructura que hemos venido trabajando, pues podemos notar lo siguiente. Ahorita tenemos que hacer la división entre el 360 dividido el residuo, que sería 90. Por lo tanto nos daría como residuo 1. De esta manera entonces podemos decir que el MCD para esta tercera división va a ser el 90. Y así sucesivamente podríamos continuar con otra serie de ejemplos, y para comprobar pues nuestro ejercicio vamos a hacer el MCD entre dos números, 104 y 56. Para ello vamos a comenzar entonces nuestro ejercicio haciendo lo siguiente. Lo primero, vamos a ir a nuestro PSINT y en la parte superior voy a pegar todas las instrucciones que tenemos de nuestro ejercicio. Acá están las instrucciones de nuestro ejercicio que nos van a servir de apoyo para poder realizar este algoritmo. Entonces inicialmente vamos a generar el algoritmo general y es solicitar los números sobre los cuales se va a hacer el cálculo del MCD. Entonces vamos a decir acá solución-MCD. Inicialmente es necesario definir dos números en memoria, entonces vamos a definir N1 y N2 como variables enteras. Y vamos a escribir un mensaje: ingrese el número 1, leemos N1, y de la misma forma escribimos ingrese el número 2, leemos N2, e inmediatamente tenemos que hacer la primera pregunta. Venga, N1 y N2 son valores mayores o iguales a 0. Entonces tenemos que preguntar si N1 es mayor o igual a 0 o N2 es mayor o igual a 0, entonces quiere decir que podemos aplicar el MCD. Entonces vamos a colocar acá, aplicar la función. Si no, simplemente sacar un mensaje que diga números incorrectos. Es importante mencionar que nosotros podemos obviamente modificar y decir el número 1 es el incorrecto, el número 2 es incorrecto, pero se los dejo de tarea para que lo pensemos. Ahora, resulta que es necesario generar entonces la función del MCD. Para generar la función del MCD vamos a aplicar el método de Euclides
y para aprovecharme del texto voy a hacer la función en la parte superior. Recuerden que las funciones están a nuestro lado derecho del PSInt, en la parte inferior aparece función, podemos darle clic y nos salen pues todas estas instrucciones. Entonces resulta que lo primero que nosotros tenemos en el lado izquierdo es la variable de retorno. ¿Qué queremos hacer nosotros con los dos números? Obtener el MSD. Luego vamos a darle un nombre. ¿Cuál es el nombre? En este caso es Euclides, que es la forma mediante la cual nosotros vamos a determinar el MSD. ¿Y qué argumentos de entrada tenemos? Resulta que necesitamos dos argumentos de entrada, que son N1 y N2, que son los números pues que vamos nosotros a comparar. ¿Cómo hacemos nosotros para correr esta función a futuro dentro de nuestro algoritmo y que nos deje de salir este error que está marcado acá en la línea 20? Recuerden que pegamos todo lo que esté enseguida de función y donde lo pegamos acá donde se puede llevar a cabo la instrucción. De esta manera miren que ya se elimina el error y para evitarnos dificultades a futuro todos los espacios que ustedes vean acá es mejor retirarlos para que el PSI no genere ninguna dificultad. Lo primero que vamos a hacer entonces dentro de nuestra función es que es necesario determinar cuál es el número mayor. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Si N1 es mayor a N2, entonces si N1 es mayor a N2, entonces la división hay que hacerla entre N1 y N2 para determinar el residuo. Si no, pues ¿qué quiere decir? Que N2 es mayor a N1, porque ya nos quitamos el problema de que los números sean negativos sobre nuestro algoritmo principal. Entonces, en esta parte vamos a hacer la división entre el número mayor y el número menor. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros necesitamos determinar es saber si la división es exacta. Entonces, si N1 es mayor a N2, quiere decir que las divisiones que vamos a hacer es entre N1 y N2. Pero ahora necesitamos preguntar si el residuo de la división entre N1 y N2 nos da un valor de 0. Entonces podemos decir, si N1 porcentaje N2, recuerden que N1 porcentaje N2 corresponde al módulo o al residuo, es igual a 0. Entonces, si N1 es igual a N2, según lo que nos dice Euclides, quiere decir que el MSD es el divisor. Pero en este caso, ¿cuál es el divisor? N1 vendría siendo el dividendo y N2 viene siendo el divisor. Entonces, en este caso, la respuesta sería N2. Si no, quiere decir que es necesario realizar una serie de divisiones hasta cumplir con que el residuo sea igual a 0. Eso es lo primero que podemos hacer en esta parte. Resulta que cuando no se cumple la situación de afuera, es decir, cuando N2 es mayor a N1, pues entonces se necesita que la respuesta a esta instrucción sea que el MSD sea N1. Entonces vamos a copiar toda esta instrucción de este lado y dentro del si no vamos a hacer esta pregunta. N2 y N1. Tenemos que cambiar el orden porque en este caso quiere decir que N2 es el mayor que N1. ¿Por qué se cumple? Miren que el si de afuera es el que pregunta si N1 es mayor a N2. Si no, quiere decir que N2 es mayor a N1. Entonces si N2 porcentaje N1 es igual a 0, quiere decir que el MSD va a ser N1. Muy bien, ahora vamos sobre esta otra instrucción. Resulta que si no, vamos a tener que realizar una serie de divisiones como lo vimos con los ejemplos iniciales. Entonces resulta que es necesario identificar varias cosas. ¿Cuál es el dividendo? ¿Cuál es el divisor? ¿Cuál es el residuo? ¿Y cuál es el cociente? Y cómo ellos se van actualizando para poder nosotros obtener el MSD. Entonces resulta que acá, como necesitamos otras instrucciones, yo recomiendo que en la parte superior definamos las 4 partes de la división y de esa forma un poco más sencillo podemos escribir nuestro código. Entonces vamos a definir, por ejemplo, residuo, vamos a definir dividendo, vamos a definir divisor y vamos a definir cociente como variables enteras. Claramente nosotros para poder que todos sean variables enteras vamos a tener que trabajar otra instrucción y es que no nos permita trabajar decimales porque si no nuestro pseudocódigo nos va a arrojar de una vez problema. Entonces ya tenemos residuo, dividendo, divisor y cociente dentro de nuestra memoria, por lo tanto vamos a poder operar conforme lo que nos dice Euclides. Entonces ya cumplimos con toda esta parte si la división es exacta. Si no, entonces tenemos que empezarnos a preguntar varias cosas. Entonces dice, si la división no es exacta, dividimos el divisor entre el resto obtenido. Entonces resulta que es necesario identificar lo siguiente. Vamos a decir que entonces el dividendo, cuando esto no se cumple, pues entonces claramente va a pasar a ser N2. Porque en el caso de que la división es exacta, el dividendo es N1. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Como no se cumplió la condición en la cual el residuo es igual a 0, pues entonces vamos a decir que el divisor va a ser igual al residuo. Pero ¿cuánto es el residuo? Resulta que el residuo, pues nosotros no lo hemos calculado hasta este momento. Pues para poder calcular el residuo, pues entonces vamos a decir que es N1 porcentaje N2 inicialmente. ¿Por qué? Recordemos, no se ha cumplido la característica en la cual el residuo vale 0. Por eso estamos entrando sobre esta segunda instrucción del si no. Ahora, resulta que nosotros tenemos que hacer tantas divisiones hasta que el residuo sea igual a 0. En este caso, como en esta instrucción de la línea 7 en adelante, se cumple que el residuo
es diferente de 0, tenemos que hacer tantas divisiones hasta que el residuo se haga igual a 0. Entonces tenemos que decir que mientras residuo sea diferente de 0. Entonces recuerden, colocan el 0 acá y se van al lado izquierdo. Y acá en las variables colocan el distinto para que no les arroje error el psint. Entonces, mientras residuo sea diferente de 0 a 0. Resulta que en este momento, como traemos nosotros nuestro algoritmo residuo de la parte superior, como no le hemos definido ningún valor dentro de nuestro algoritmo, va a ser 0. 0 es igual a 0. Resulta que al hacer esto, residuo va a venir a reemplazar el valor de 0. 0 no es diferente de 0, 0 es igual a 0, se rompería esto. Entonces, para nosotros poder inicializar este mientras de una manera directa, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer acá residuo y voy a decir que residuo es n1 porcentaje n2 y aquí divisor simplemente le pongo residuo para iniciar y acá debe de ser residuo. ¿Por qué? Resulta que cuando vengamos nosotros a hacer la operación acá, que ahorita la vamos a correr paso a paso, pues entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que si el residuo es un valor diferente a 0, 1, 2, 3, 4, según los ejercicios que vimos hace un ratico, pues él va a venir y va a hacer las operaciones respectivas. De otro modo, él no va a arrancar porque, por definición, cuando yo le digo en la parte superior al psint, residuo, dividendo, divisor y cociente, él lo que va a hacer es que los va a hacer iguales a 0 para definir un espacio dentro de la memoria. Entonces acá, ya al hacerlo, este sí va a ser diferente de 0 y él va a ingresar a hacer las operaciones. ¿Qué operaciones debemos de llevar a cabo? Inicialmente debemos de calcular el cociente. Entonces el cociente, recuerden que es la división que resulta entre el dividendo y el divisor. Entonces vamos a decir dividendo dividido divisor. ¿Qué sucede? Resulta que si nosotros tenemos una operación que no es exacta, es decir, que el residuo es diferente de 0, cociente en esta línea de código se nos va a convertir en un número decimal y a nosotros no nos sirve el número decimal. Entonces tenemos que utilizar esta instrucción de dividendo dividido divisor, que es el que va a dar el cociente, pero vamos a utilizar la instrucción piso o digamos la instrucción redondear o aproximar, que en psint se llama truncar, y al hacerle truncar simplemente vamos a sacar la parte entera del número real y sobre todo tenemos que hacerlo de esta manera porque recuerden que en la parte superior dijimos que todo lo que íbamos a trabajar eran números enteros. Entonces colocamos dividendo dividido divisor y de esa manera ya tenemos nuestra instrucción cumplida para lo que se quiere. Posterior a ello es necesario actualizar el residuo. Vamos a decir que residuo va a ser igual a dividendo porcentaje divisor. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es que resulta que nosotros tenemos que actualizar el valor del residuo porque si no él se va a quedar en un bucle infinito en el cual él no va a poder definir cuándo parar y cuándo arrojar el MCD. Resulta que con ese mientras van a realizarse diferentes instrucciones a medida de que transcurra obviamente nuestro algoritmo. Resulta que residuo va a llegar a un punto en el cual va a ser igual a 0, pero ese punto no es el que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa es que cuando el residuo se haga igual a 0, ese mientras finalice y el divisor que estamos utilizando en este momento de la operación que estemos llevando a cabo, ¿cierto? Porque no sabemos la cantidad de veces que tengamos que hacer las divisiones, pues que pare y el MCD me lo arroje como el divisor tal que en ese momento el residuo fue igual a 0. Entonces resulta que acá tenemos que hacer una pregunta. Si residuo es igual a 0, entonces si residuo es igual a 0, quiere decir que el mientras va a finalizar. Pero antes de que la instrucción vuelva y suba, yo necesito actualizar y decir cuál es mi MCD. Porque si yo digo que mi MCD es residuo, cuando el mientras salga, quiere decir que me va a arrojar 0 y no me va a arrojar realmente el MCD que yo estoy buscando. Entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que MCD es igual a divisor. Si no, entonces para la siguiente iteración es necesario colocar que dividendo se haga equivalente a divisor. Luego, como lo vimos inicialmente, es necesario que divisor se convierta en residuo. Y de esta manera entonces podemos calcular el MCD para un par de números de una manera automática. Resulta que hasta este momento el código lo llevamos desarrollado siempre y cuando N1 se haga mayor que N2. En la parte inferior tenemos el si no, en el cual obviamente N2 es mayor a N1, por lo tanto vamos a tener que hacer las mismas operaciones que llevamos hasta este momento, pero es necesario cambiar N2 por N1 y N1 por N2. Entonces todo lo que hicimos en esta instrucción del si no, vamos a copiarla y donde está el si no del N2 mayor a N1 lo pegamos y posteriormente hacemos los cambios que acabamos de
identificar. Este fin sí sobra también de acá. Y entonces decimos que N1 es igual a N2. Acá decimos N2 dividido N1. Y de esta manera entonces tenemos nuestro algoritmo desarrollado. Para poderlo correr, entonces voy a cortar toda esta descripción de nuestro ejercicio y lo voy a pegar en la parte superior que nos sirva de apoyo para cuando volvamos a correr nuestro código a futuro. Y entonces cuando tengamos la solución respectiva, vamos a escribir un mensaje en pantalla. Vamos a decir que el máximo común divisor entre N1 y N2 es MCD. Y entonces corramos nuestra estrategia de esta manera. Vamos a colocar el número 1 como el número 12 y vamos a colocar el número 2 como el 3. El MCD entre 12 y 3 es 3. El número máximo que divide exactamente a 12 y a 3 de la misma manera, o digamos al mismo tiempo, es el número 3. Intentemos con otro. Por ejemplo, el MCD entre 12 y 16. Entre 12 y 16 es 4. 4 es el número máximo que divide exactamente a 12 y a 16. E intentemos con un par de números con los cuales no sea tan fácil de ver el MCD. Por ejemplo, hablemos del 104 y del 56. Entre estos números de pronto no es tan fácil verlo. Uno diría, bueno, el 2 puede, el 4 puede, pero como es el máximo, tendríamos que hacer una descomposición en factores primos y verlo. Pero este código de manera automática nos dice que el MCD entre 104 y 56 es el 8. Revisemos ingresándolos al revés para ver la otra estrategia, en la cual el número 2 se haga mayor que el número 1, 56 y 104, y miremos que de esta manera queda, independientemente de que el primero se haga mayor o el segundo se haga mayor, miren que el MCD corre de esta manera. De esta manera entonces damos por finalizado con este ejercicio. Específicamente quisiera invitarlos a que corran este código paso a paso, específicamente para que vean todas las operaciones que llevamos a cabo, que al principio del video se muestran con las divisiones, pero es bueno que ustedes corriendo en la parte derecha de nuestro PSInt, pues noten específicamente cuáles son las divisiones y cómo se modifican entre dividendo, divisor, residuo y cociente, todas las instrucciones para lograr dar con la solución de este ejercicio.